Volvemos a la transmisión. Tuvimos algunos problemas técnicos pero bueno, ya estamos al aire de nuevo. Y bueno, les decía que estamos compartiendo el libro Adornando tumbas, matando profetas de Jesús Adrián Romero. Y ya hemos leído los 10 primeros capítulos, vamos en el capítulo 11. Y estamos hablando de Giezi y Naamán. Esta historia la encontramos en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes capítulo 5, para quienes quieren seguir allí y mirar la historia porque es bien bonita, se la recomiendo. Capítulo 11, Adornando tumbas, retomamos porque bueno, todo falla en este planeta. El único que no falla es Dios, gracias a Dios. Giezi y Naamán, dos personajes de una misma historia. Un relato fascinante que nos transporta a tiempos antiguos. La historia es profunda en su contenido. Uno es siervo de Eliseo, el profeta más importante de ese tiempo. El otro es un general del ejército sirio, siervo del rey de Siria, por supuesto. Uno, Eliseo, vive en Israel, el otro es enemigo de Israel. Uno está cerca del Dios de Israel, el otro está completamente lejos del Dios de Israel y en cambio cerca de sus ídolos. Uno tenía un futuro prometedor como siervo del profeta Eliseo. Algunos sugieren que hubiera podido ser su sucesor. El otro es un hombre importante, de éxito. Hablamos de Naamán. Uno está dentro, pero el otro está fuera. Uno está cerca, el otro está lejos. Uno tiene la piel limpia, el otro en cambio la tiene leprosa. Tiene lepra. Uno había visto milagros, el otro necesitaba un milagro. La historia es por demás conocida y también un poco controvertida. Naamán, el general de Siria, es leproso. Pero una niña israelita y esclava que atiende a su esposa les cuenta del profeta Eliseo y les dice que si su amo va a Samaria a buscar al profeta Eliseo, sería sanado de su lepra. Wow, que pudiéramos nosotros tener en nuestros hijos, que nuestros hijos dieran testimonio de que buscando al verdadero Dios pueden recibir bendición y respuesta a su necesidad. Qué bueno. Naamán entonces hace el viaje como la niña le recomendó, se presenta a las puertas de la casa del profeta Eliseo, pero el profeta Eliseo, le manda unas instrucciones con su siervo, Giezi, y le dice, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, tu carne se restaurará y entonces serás limpio. Naamán, el general, pues acostumbrado a ciertos protocolos, no está de acuerdo con esas instrucciones. Esperaba tal vez algo más espectacular, más grande, digno de él. Como hombre de autoridad, acostumbrado a que las cosas se hagan como él quiere o como él piensa que se deben hacer, se enfurece y en cambio se va. Al irse, pues demuestra obviamente su orgullo diciendo que los ríos de Damasco, Habaná y Farfar, su tierra, son mejores que todas las aguas de Israel. Pero después entra en razón cuando sus siervos le insisten que haga caso a las palabras del profeta. ¿Qué pierde? Naamán escucha, Naamán atiende, Naamán reflexiona y a regañadientes se sumerge una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces. Y me imagino que estaría pensando Naamán al zambullirse todas esas veces, estoy haciendo el ridículo, en fin. Pero al sumergirse la 7ª vez y salir, dice la palabra que su piel queda como la de un bebé. Wow. Cuando Naamán ve su piel limpia, regresa con Eliseo y le ofrece regalos y regalos, pero Eliseo los rechaza. Vale la pena analizar esta conversación que sucede después entre Eliseo y Naamán. Miremos la teología 101, es decir, la teología básica. La primera declaración que hace el ahora sano, limpio general Naamán tiene que ver con entender algo de teología elemental. No estoy hablando el ABC de la teología, elemental. No estoy hablando de detalles teológicos como cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, como dice el refrán.
nimiedades por las cuales se pelean las personas. Naamán dice, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. ¿Qué declaración que hace Naamán? Su declaración es mucho más poderosa de lo que nos podamos imaginar. En un mundo politeísta, donde cada país o cada región, cada provincia tenía su propio Dios, no era fácil declarar esto. No hay Dios en todo el mundo, sino el Dios de Israel. Las deidades de esos pueblos protegían supuestamente a los ejércitos cuando iban a la guerra. Ellos tenían que adorar a esos dioses. Él era general, el jefe del ejército del rey de Siria, un imperio. Al decir no hay Dios en todo el mundo sino en Israel, estaba declarando que no había Dios en Siria ni en ninguna otra parte de las regiones, provincias o países. La implicación era de esta naturaleza. Présteme atención. Los dioses que adoramos allá son falsos. Los soldados que lo acompañaban obviamente lo escucharon. Esto puede sonar a sedición, rebeldía, a traición en contra del mismo rey. Pero la actitud y la valentía de Naamán era muy parecida a la de los primeros cristianos. Y es que al principio de la era cristiana, los creyentes con mucha convicción, con mucha pasión, empezaron a declarar en sus reuniones, Jesús es el Señor. Esta declaración podía llevarlos obviamente a perder la vida. Y de hecho muchas en esa época la perdieron. En esos días el César, emperador romano, era considerado el Señor. Y declarar algo así que todos debían hacer a través del imperio era César. César es Señor. Pero los cristianos no hacían esto, se rehusaban a esto y muchos murieron en el circo romano y en persecuciones de varios emperadores porque no reconocían al César como Señor, sino decían que Jesús es el Señor. Así de fuerte es la declaración de Naamán. Esta es la base para una relación con Dios. Tú eres Dios, mereces mi lealtad, mereces mi adoración, más que admiración, mereces mi adoración, porque hay muchos pueblos, muchas personas que admiran a Jesús por lo que Él hizo, pero una cosa es admirarlo y otra cosa es adorarlo. Aunque Naamán demuestra entendimiento, entra en razón, el conocimiento, ese entendimiento es básico. Hablemos del Dios geográfico. Después le dice al profeta, permíteme llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante tu siervo no va a ofrecer holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino al Señor. Esta parte del pasaje, que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, es muy interesante. Seguramente Naamán apunta hacia la tierra y le dice, permíteme llevar 2 cargas de tierra. Como los dioses estaban relacionados con la tierra donde vivían, él creía o asociaba al Dios verdadero con la tierra de Israel y por eso quiere llevarse un poco de tierra, 2 cargas de ese lugar. Él percibía a Dios como si fuese geográfico, como si estuviese únicamente allí en Israel, limitado a cierta longitud y latitud, a cierta área. Pero en su rápido concepto de Dios, Naamán está diciendo, cuando adore allá en Siria, quiero hacerlo como si estuviera en Israel. Lo que afirma después demuestra el avance que está teniendo en su fe, poco a poco. Sus ojos fueron abiertos. Y dice, y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye en mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor me perdone por inclinarme en ese templo. A lo que Eliseo responde, puedes irte en paz. Tal vez, de una manera muy elemental, Naamán empieza a discernir, a entender lo que está bien y lo que no, lo que debe hacerse y lo que no se debe hacer. Y es que su mente está en un proceso de transformación, de conversión.
Allí los paradigmas internos están comenzando a ser derribados porque incluso hay una lucha mental porque viene de muchas tradiciones, de cultura arraigada desde su nacimiento. Su mente se va a Siria, a su trabajo, a sus responsabilidades y se encuentra el primer problema. Tiene que ir al templo y no solamente ir al templo, sino acompañar al rey que ya está viejo y debe inclinarse junto a él. Aquí, dice Naamán, es algo que debo hacer por la naturaleza de mi trabajo, pero no significa nada para mí. En nuestros días, de tanto celo, algunos verían este acto como idolatría, como rebeldía y hasta doctrina de demonios. Pero Eliseo entiende esta situación y no se enoja con él porque estará entrando al templo de un ídolo a postrarse. No lo descalifica, solo le dice, puedes irte en paz, vete tranquilo. No lo reprendió por su tibieza, entre comillas, o porque le hacían falta convicciones. Nada de eso. Solo le dice, ve en paz. Miremos que esas palabras de Jesús a los que perdonaba es las mismas palabras precisamente. Miremos que estas mismas son las palabras que Jesús les daba o les decía a quienes perdonaba. Ve en paz, no te condeno. Ve en paz. Has empezado a vivir shalom, que en hebreo es paz. Has encontrado esa vida de perdón de Dios y de su reino, esa vida en la que tenemos paz. Así que ve en paz. ¿Será que Eliseo entendía algo que nosotros, esta es la hora que no comprendemos? Las intenciones de nuestro corazón, los procesos de Dios, el no poner carga sobre las personas sino esperar que el proceso tome lugar. Miremos el criado del profeta. Pero algo más sucede en la historia que sorprende. Regresamos al otro personaje del relato, a Giesi, el criado del profeta Eliseo. Cuando Naamán es sanado, recuerde que Naamán le ofrece regalos a Eliseo, le ofrece ofrendas, oro, plata, joyas, vestidos, pero el profeta dice que no acepta nada de eso. No acepta ningún regalo y el general se va en camino de regreso a Siria. Giesi, su criado, piensa muy diferente a Eliseo. No lo quiere dejar ir sin que pregunte, esto no es justo, y piensa, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Wow. Entonces Giesi salió en busca de Naamán, dice la escritura. Me gusta la traducción, le sacaré algo, entre comillas. Suena muy coloquial, cómica, debería dar risa, pero lamentablemente da tristeza. Recordemos quién es Giesi. Él estaba cerca del profeta Eliseo, es decir, estaba cerca de la unción, estaba cerca del pueblo de Dios, cerca de su presencia. Había visto milagro tras milagro, pero su corazón era muy, muy diferente al corazón de Eliseo. Giesi no ve a Naamán con los mismos ojos que lo ve el profeta. Quiere cobrarle por la gracia. Así que se va detrás de él y lo alcanza. Y le dice, ponle cuidado a lo que le dice. Mi Señor me envía a decir, he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 muchachos, los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y muchas mudas de ropa. Giesi miente. Le miente y engaña a Naamán. Y es que cuando nos alejamos de la misericordia, de la gracia de Dios, nos acercamos a la mentira. Giesi se inventa una historia muy bien elaborada. La mentira tiene trozos de verdad. Y bueno, como lo he venido diciendo personalmente, lo más parecido a la verdad es la mentira. Estas son las mentiras más peligrosas, las que tienen pedazos, trozos de verdad. Efectivamente había una escuela de profetas y sus
afiliados también eran llamados los hijos de los profetas. Pero es que ese tipo de engaño requiere un poco más de habilidad, más de destreza, más de astucia, no de inteligencia, de astucia. La inteligencia es positiva, la astucia es negativa. Requiere un poquito más de eso, ¿de qué? De astucia. Demuestra su experiencia incluso en hacerlo. Le dice a Naamán que Eliseo manda pedir 3,000 monedas de plata, o sea, 34 kilos del metal. A Jesse le gusta la plata, a Jesse le gusta el dinero. La cercanía con el profeta no lo ha cambiado, la unción no lo ha transformado, la presencia de Dios no lo ha convertido. Anteriormente dijimos que cuando nos alejamos de la gracia, nos acercamos ¿a qué? A la mentira. Es importante acentuar esto porque es clave para el resto de la historia. Blanco como la nieve, ¿recuerdan? Jesse regresa y esconde las cosas en su casa antes de que se dé cuenta el profeta. Y cuando viene delante del profeta Eliseo y el profeta le pregunta, ¿dónde estaba? Él sigue mintiendo, diciendo que no fue a ninguna parte. Pero Eliseo ya sabe y le responde, ahora la lepra que tenía Naamán se te pegará a ti y a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos y a tu descendencia para siempre. El relato continúa. No bien había salido Jesse de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Estremecedor, ¿verdad? Triste. Esa imagen que pudiéramos hacernos en nuestra mente de Jesse saliendo de delante de Eliseo, blanco como la nieve de lepra, es terrorífica simplemente, sí. Miremos dos respuestas muy distintas. Prestemos atención a las acciones de Eliseo, el profeta de la gracia. Eliseo es el profeta de la gracia. Dos respuestas muy diferentes a estos dos hombres. El primero es altivo y pecador, extranjero y enemigo de Israel. Pero no finge, no miente, es sincero, incluso confiesa sus posibles fallas. Y el profeta le dice, ve en paz. El segundo, Jesse, es espiritual, se supone, más cristiano, más cerca del profeta, más cerca de la unción, más cerca de Dios. Pero, ¿qué pasó? A Eliseo le dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus hijos. La lepra del hombre al que le la lepra del hombre al que trataste de estafar se te pegará a ti. La lepra del hombre al que quisiste cobrar por la gracia se te pegará. La lepra del hombre que no consideraste digno de recibir el regalo de sanidad se te pegará a ti. Paradójico cómo se invierten los papeles. No es casualidad que hasta este haya sido el resultado. En la Biblia la lepra representa el pecado, es tipo del pecado. ¿Será posible que el pecado que tanto criticamos en los demás se vuelve en el nuestro propio? Jesús parece insinuar esto otra vez, y vez tras vez. ¿Tendrán algo que ver las palabras de Jesús cuando dice, no juzguen para que no sean juzgados? Encuestas recientes revelan que los cristianos se divorcian en la misma proporción que los no cristianos. Paradójicamente son los cristianos los que evaden más impuestos, ven pornografía, estafan, esconden cosas, mienten, engañan. ¿Y para qué seguir con la lista? Paradójicamente, a veces al que está más lejos es el que está más cerca, y el que está más cerca en realidad es el que está más lejos. Estamos en su casa, pero muy lejos del Padre. La Biblia se encuentra repleta de ejemplos como los de Naamán. Algunas de las enseñanzas y de los encuentros más significativos de Jesús tienen que ver
con los de afuera. ¿Recuerdan? El samaritano, que no pertenecía a los judíos, la mujer de Ciro Fenicia, a la cual Dios le levanta, mejor le resucita a su hijo y le dice que aún las migajas que caen de la mesa, y por esa fe esa mujer recibe bendición. También el centurión romano que le dice, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús se admira de la fe de los que no son de su pueblo, de los extranjeros, y pronuncia ayes, dolor, contra los de su casa, los de la casa de Israel, a causa de su incredulidad. Son los pobres en espíritu los que heredarán, ¿qué cosa? Las riquezas del reino. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es muy clara la inclinación favorable que Jesús tenía hacia los de afuera y el rechazo hacia los de adentro. Después de haber llamado a Leví, Mateo, y éste deja el banco de los tributos como recaudador de impuestos, Jesús va a cenar a su casa, lugar en el que convive con cobradores de impuestos y gente de muy mala fama, de muy mala reputación. Pero entonces los religiosos de la época, es decir, los fariseos, se indignan y les preguntan a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Con esa clase social, con esa gente tan vulgar. Es hasta cómico leer las palabras de los fariseos. Culpable por asociación. Jesús escucha la pregunta y les dice, quiero que aprendan el significado de esta escritura. Voy detrás de la gracia, no de la religión. Estoy aquí para invitar a los de afuera, no para mimar a los de adentro. No se diga más. ¿Recuerdan? Los sanos no necesitan doctor, no necesitan médico, son los enfermos. Así que, quiero repetirlo. Jesús escucha la pregunta y les dice, quiero que aprendan el significado de esta escritura. Voy detrás de la gracia, no de la religión, no de la ley. Estoy aquí para invitar a los de afuera, no para mimar a los de adentro. No se diga más. Es el capítulo 11, Jesse y Naamán, del libro Adornando tumbas, matando profetas, de Jesús Adrián Romero. Con matando profetas, básicamente lo que quiere decir es, sí, tenemos que desaprender muchas cosas que lamentablemente están en nuestra mente, que hemos aprendido y mal aprendido, para reaprenderlas, aprenderlas como debe ser, y que no seamos precisamente como le pasó a Jesse. Los cristianos debemos dar ejemplo, Hay mucha corrupción en el mundo. Hay mucha corrupción en el mundo y nosotros los cristianos somos la sal, y si esa sal se corrompe, ¿con qué será salada? ¿Con qué será sazonada? No sirve para más, sino para echarla fuera y pisada, dice la palabra. Que nosotros seamos los primeros en pagar lo que es del César, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No puede haber un cristiano corrupto. No debe haber una persona que se dice ser cristiana y evade impuestos y hace mil cosas para blasfemar de la fe. Por eso hay muchos yesis, lamentablemente, en las iglesias. Están dentro de las iglesias, pero no se han convertido. Esto nos sirve de reflexión. Por eso hemos traído este tipo de libros, Adornando tumbas, matando profetas, de Jesús Adrián Romero, porque precisamente lo que buscamos es, en necesidad, a reinterpretar, como él dice, como el eslogan del libro, una fe que se ha vuelto periférica y oscura. Por eso queremos compartirla con ustedes. Un servidor, William Delgado. Recuerden, si se perdieron los otros 10 episodios, pueden buscarlos en YouTube. En YouTube teclean numeral William en vivo, todo junto, todo pegado, numeral William en vivo, y allí pueden encontrarlos también en las emisiones anteriores en Facebook. Muchas gracias, muchas bendiciones del Todopoderoso. Nos encontramos mañana. Recuerde, de lunes a viernes, 9:30 de la noche. Muchas gracias.